Bien, Vic, gracias. De hecho, sacó a alguien, no alcancé a ver a quién y no inició la grabación. Voy a intentarlo de nuevo, jóvenes. Ok, hoy sí ha iniciado la grabación con la autorización de todos los presentes. Hemos iniciado la grabación de la sesión del día de hoy. Por alguna razón, el inicio o el y me sacó un mensaje de que iba a sacar a alguien de los que estaba conectado, pero obviamente nunca empezó la grabación. Dejamos constancia por cualquier situación, ya que hemos tenido un par de clases con las que hemos tenido problemas en las grabaciones. Buenas noches, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Todo está bien. Bien, gracias a Dios, Vic, ahí con la lluvia ya. Sí, está raro el clima, ¿verdad? Sí, aquí por mi casa está lloviendo bien recio. Aquí no está tan recio, pero sí está lloviendo. Licenciado, buenas tardes. Perdone la interrupción. Fíjese que yo la clase anterior, como que la plataforma dio problema, no me logré conectar a su clase. Me salían un montón de letras. Fíjese, yo le comentaba que no me pude conectar a su clase anterior porque me salía un montón de letras en la plataforma y no me dio acceso. Ningún reporte de algo similar. A mí me ha pasado, pero con otros cursos también, que la página donde están los links no me deja acceder a ello, pues no puedo conseguir los links y no me deja conectarme a las clases. Pero sí me ha pasado también. Ok, ¿alguien más? Bueno, en la clase anterior terminamos de ver PERT, que es el último tema de la unidad 3, y ahora vamos a iniciar la unidad 4. Como ustedes se recuerdan, y ya lo he mencionado, la unidad 4 es teórica. El tema es salud y seguridad ocupacional y mantenimiento industrial. El material de esta unidad, espero que ya todos ustedes lo hayan bajado, lo tengan impreso y me gustaría saber cuántos de ustedes ya lo empezaron a leer.
Ya, Lick, yo ya empecé a leer. ¿Y qué le ha parecido? Bastante interesante, Lick. Ok. Igual es ya empezó. Porque me pregunté si ya habían empezado a leer el documento de la unidad 4. Hoy no tienen ganas de conversar ustedes. Bueno, me tendré que hacer el monólogo el día de hoy. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? Chile, ya fue. Bueno, vamos a hablar del material de apoyo para el curso de Administración de Operaciones 1. Este texto es para la unidad 4, que es la salud y la seguridad ocupacional, SSO y mantenimiento industrial. Este material, como ya les había comentado, es una compilación bibliográfica de apoyo a la docencia que fue elaborado por la licenciada Rosa Vidalia Chavarría de Meléndez. Ella ha preparado este material. Bueno, la competencia básicamente comprende la importancia de aplicar la salud y la seguridad ocupacional, SSO, como parte de la normativa vigente nacional y en beneficio de la salud y el bienestar de los trabajadores y todas las personas que conforman las partes interesadas de toda organización. Realmente, pues cuando hablamos de salud y seguridad ocupacional, estamos hablando de el bienestar, pero no solamente de los trabajadores jóvenes, sino también de las personas que en algún momento puedan estar dentro de las instalaciones, proveedores, clientes, etcétera, que dependiendo de la naturaleza del negocio en el que estemos, pues definitivamente sabemos que van a haber más personas que pueden estar ahí. Básicamente, conoce cuál es la normativa vigente sobre salud y seguridad ocupacional, cómo se debe aplicar en el ámbito nacional, esto para la prevención o en el caso de ocurrir accidentes laborales. Obviamente, esto también tiene que ver con la prevención y el cuidado de la salud individual y social. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar la propagación de enfermedades profesionales y ocupacionales. También identifica cuáles son los principales factores de riesgo y agentes que provocan accidentes en el trabajo, así como también las medidas para prevenirlos. Identifica qué hacer para prevenir la propagación de enfermedades en el trabajo. Identifica cómo conservar la maquinaria y el equipo en buen estado para evitar averías. También define la situación en particular de riesgo de accidentes para cada tipo de empresa y define el tipo de mantenimiento y las políticas que aplican a determinada actividad productiva conforme a la maquinaria o al equipo de trabajo que tenga. Básicamente, esa es como la introducción que tenemos a nuestro tema. La salud y la seguridad ocupacional, jóvenes, pues obviamente ya tiene muchos años de ser una preocupación para los empresarios, para los productores, para las industrias, y tiene sus orígenes en la Revolución Industrial de Inglaterra en el año 1760. Podríamos decir que del año 1760 en adelante, que fue cuando se empieza a generar o a surgir las fábricas de producción en serie, donde ya tenemos una mecanización industrial, los temas tanto de seguridad y de higiene industrial empiezan a cobrar importancia. Realmente, estos temas, tanto la seguridad como la higiene industrial,
Lo que buscaba o el fin con el cual se empezaron a tratar fue la necesidad de proteger a los seres humanos. Realmente lo que se buscaba era luchar contra los accidentes y contra las enfermedades, ya que en ese tiempo era muy común que hubiesen enfermedades por los ambientes a los que estaban expuestos todos los trabajadores y los accidentes solamente por las pocas medidas o nulas medidas que existían al respecto. Podemos decir que fue hasta el año 1833 que se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales en Inglaterra, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que acataran ciertas recomendaciones. Imagínense, jóvenes, que una recomendación fue bajar la jornada de trabajo a 10 horas diarias. ¿Ustedes se imaginan trabajando más de 10 horas diarias? Bienvenido al grupo de los empleados de confianza, licenciado. Me ha tocado un par de veces, Lick. Por media hora no me llegan las 10. La mía extra. ¿Usted ha escuchado eso que le llaman que ahora uno es un empleado de confianza? Sí, sí lo sé. Pues sí, 10 horas a veces no alcanzan. Bueno, ¿y qué opinión les merece a ustedes eso? No, definitivamente mal. La verdad que no es correcto, licenciado, porque manejan las leyes a su antojo para poder, pues, explotar a los empleados. Yo creo que muchas... Perdón. Dale, Andrea. Ok, creo que tiene ventajas y desventajas. Ventajas es porque cuando te categorizan como empleado de confianza puedes subir más profesionalmente, o sea, te pueden dar otros puestos más altos y obviamente pues salario y todo eso, pero desventaja porque ya no tienes el... Ajá. Yo sí creo que la jornada laboral o la cantidad del tiempo que trabaja no es algo relativamente proporcional a la eficiencia y eficacia con la que uno trabaja. O sea, yo puedo trabajar 10 horas en un día y ser eficiente y eficaz solo 2 y el resto del día no hacer nada. Y muchas veces el trabajar tanto tiempo se vuelve cansado mentalmente, ¿verdad? Y el Renato. Voy yo, ok. No, pienso que también las empresas no se han dado cuenta que ahora, luego de la pandemia y todo, se movió más el tema remoto y todo, y no quieren apoyar esa parte, porque pónganle, por lo menos hay muchas empresas que de repente ya son supervisiones o monitores que fácilmente podrían verlo desde su casa y todo, para que cuando se desconectan tal vez a la medianoche solo se dan la vuelta y se pueden descansar, pero no los hacen estar en un centro, en un lugar donde debe ser presencial, ¿verdad? Igual en algunos call centers hay gente que 2, 3 de la madrugada, esos cambios de turno y demás, o sea, sí es bastante inconsciente. Y hay parte, beneficio diría yo de pronto del necesitado o el que le gusta las horas extras y todo, pero hay gente que no pone eso. Hay gente en empresas que no y saben que vivimos en una situación lamentable porque hay demasiada gente buscando trabajo, muchos profesionales también, que está muy depreciado el trabajo también. Y entonces, si usted no quiere quedar solo, bueno, no te da pena y buscamos a alguien que se asimile y usted fuera. O sea, obviamente uno tiene claro que uno de pronto es talento humano y sabe muchas cosas, pero las empresas no tienen eso. Gracias, Renato. Jorge Luis. Gracias, Lick. Yo difiero un poquito con la compañera que dijo que hay ventajas. Se basa mucho en el trabajo de multinacionales o empresas bastante grandes donde posiblemente dan la oportunidad de crecimiento, entonces lo ve muy ventajoso estar de 9 a 10 horas en el trabajo porque hay un crecimiento entre comillas, pero suponiendo que hay personas que trabajan tras un mostrador en comidas rápidas, pues cargando cosas, trabajar 10 horas no les da un valor agregado.
pienso yo que las empresas deben respetar las leyes, tomando en cuenta que son 8 horas laborales, y si uno puede o quiere dar la mía extra, pues tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muchas no dan horas extras, muchas personas, muchas empresas, pues los obligan a estar esa hora de más. De hecho, hay muchas empresas que, por ejemplo, las 8 horas las toman laborales y todavía les dicen, tiene que estar una hora de más porque es una hora de almuerzo. Entonces son 9 horas que lo limitan a uno a trabajar muchas veces, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que no hay una ventaja real porque va a depender del trabajo en donde uno esté, ¿verdad? Ok, gracias, Jorge Luis. Salud, Lick. Salud. Salud, licenciado. Gracias, disculpen. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo y es parte de lo que vamos a ver ahorita, pues, o sea, ¿qué tan conveniente es jornadas tan largas de trabajo? ¿Qué tanto vamos a ser productivos entre más horas trabajemos? Entonces, es parte de lo que queremos entender. En Guatemala tenemos el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Este reglamento regula las condiciones generales de higiene y de seguridad en que deberían ejecutar sus labores los trabajadores. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger sus vidas, su salud y su integridad. En el 2016 también se publicó el Acuerdo Gubernativo 33-2016, que son las reformas al Reglamento de Salud y Seguridad, y lo que se buscaba es que la aplicación de este reglamento se haga en las entidades privadas y dependencias del Estado, tanto autónomas, semiautónomas, descentralizadas y municipalidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es el reglamento o qué es la salud y seguridad ocupacional? Pues básicamente es la aplicación de las técnicas para la reducción, control y eliminación de accidentes y enfermedades de trabajo, que por lo menos reducir el hecho de los accidentes y de las enfermedades. ¿En sus trabajos han habido accidentes? Sí, licenciado. ¿Qué tipo de accidentes? Al menos en la parte de mantenimiento, los mecánicos se han lastimado por ahí. Ajá. ¿Han sido graves? Sí, en alguna ocasión sí, porque hubo uno que sí le tuvieron que poner puntos en el dedo y toda la cuestión. Alex. Buenas noches. Fíjese que sí, en el caso que, bueno, mi papá trabaja para un taller y en ese taller pues sí se han trabajado hasta 12 horas. Pues sí han habido un par de ocasiones en las que, pues bueno, él me ha contado de que sí han ido un par de personas con problemas de azúcar, el azúcar alta, ¿no? Porque son diabetes o por la hipertensión, pero están como que digamos por su cuenta, pero a la vez pues es como que se exigen demasiado, ¿no? Y es que esa es la situación, ¿no? Que hay efectos en la salud y lo que buscamos con la salud y la seguridad ocupacional es pues minimizar que hayan efectos adversos en nuestra salud por cuestiones puramente laborales, ¿verdad? También podemos decir que se refiere, a ver, aquí está.
También podemos decir que se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que protegen la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde son ejecutadas. Aquí vemos otros elementos dentro de la definición. Vemos no solamente la parte física, sino también la parte mental. Es importante que los trabajadores en sus lugares de trabajo pues tengan condiciones que les permitan tener eso, salud física y también tener salud mental. Y vemos también que aquí hace referencia no solamente a las tareas, sino también al ambiente físico donde estas son ejecutadas. ¿Por qué? Porque el lugar en donde nosotros prestamos nuestros servicios definitivamente también tiene un impacto dentro de todo nuestro tema de desempeño, de productividad y de salud. La tercera definición dice que la salud y la seguridad ocupacional está relacionada con el diagnóstico y con la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales a partir del estudio y el control de dos variables, el hombre y su ambiente. Aquí vemos que hablamos de diagnóstico, eso quiere decir que vamos a estudiar, vamos a investigar cuál es la situación, vamos a prevenir tanto enfermedades como accidentes, pero algo muy interesante es que hace referencia a dos variables, que son el hombre y el ambiente de trabajo. Definitivamente, estas dos variables van a ser susceptibles a lo largo de todo lo que vamos a ver el día de hoy y de este documento, lo que nosotros vamos a estar evaluando. ¿Cuál es la importancia de la salud y la seguridad ocupacional? Pues tiene que responder a la necesidad de proteger al ser humano, previendo y luchando contra accidentes y enfermedades, así como estar preparados convenientemente para enfrentar catástrofes naturales, de tal manera que se logre ser altamente productivos, pero obviamente respaldados en el bienestar del trabajador. No podemos nosotros buscar productividad a costa del bienestar del trabajador. Tenemos que tener claridad en eso. Realmente la importancia de la seguridad ocupacional radica en que logre evitar el dolor físico y el temor de sufrir accidentes. Se reduce al saber prevenirlos. Realmente, ¿cuántos de nosotros probablemente trabajemos intranquilos porque las condiciones en las que trabajamos no son seguras? Esa ansiedad, ese pensamiento que se mantiene latente de no estoy seguro, puede pasar tal cosa, definitivamente nos roba concentración con el trabajo y hasta puede ser mucho más probable que podamos cometer errores y podamos tener accidentes por la desconcentración que podemos llegar a tener. En las empresas, este tipo de situaciones pues puede disminuir la moral del grupo en donde suceden accidentes. Obviamente puede afectar la cantidad y la calidad de la producción. Entonces realmente lo que se busca es no incurrir en ello, ¿verdad? En cuanto a la legislación de salud y seguridad ocupacional, pues hay una organización rectora, es la que ve por los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles, y esta es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es la OIT la que es la máxima autoridad en temas de seguridad y salud de los trabajadores. Si nos vamos a Guatemala, que es nuestro país, acá, pues como ya habíamos hablado, tenemos el Acuerdo Gubernativo 229 de 2014, que este es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, y tenemos también el Acuerdo Gubernativo 33-2016, que son las reformas a este Reglamento de Salud y Seguridad. Pero también es importante que sepamos que hay otras entidades que velan por el cumplimiento de la salud y la seguridad ocupacional en los ambientes de trabajo. Son tres: el Instituto de Seguridad Social, ICS, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y también el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. Estas entidades trabajan en diferente nivel, siempre en procura de la salud y la seguridad de los trabajadores.
En su documento, ustedes van a encontrar que hay una lectura obligatoria. Esta lectura obligatoria es el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y el Acuerdo Gubernativo 33-2016. Es importante que vayan y lo lean porque ahí es donde está toda la legislación vigente sobre salud y seguridad. ¿Por qué creen ustedes que los estudiantes de Administración de Operaciones 1 deben tener con que me respondan? Solo quisiera preguntarle a Alex si tiene levantada la mano por alguna consulta, si tiene activada la mano por error, o yo no me di cuenta cuando levantó la mano. Ok, perfecto. ¿Por qué creen ustedes que como estudiantes de Administración de Operaciones UNED deben conocer esta legislación? Pienso que como administradores de operaciones es necesario que nosotros conozcamos la ley sobre seguridad ocupacional, porque bien mismo dice el curso, ¿va? Nosotros vamos a hacer administraciones de toda una operación de la empresa y vamos a ver procesos, tanto así como nos enseñó al principio del proceso para un producto final. Entonces, para obtener un producto final tenemos que saber de leyes, procesos y los reglamentos que está actualmente en el mundo y pues aquí en Guatemala, ¿verdad? Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Tenemos 70 personas conectadas. Porque vamos a administrar un negocio y es importante saber qué es legal y qué no para no tener consecuencias o demandas o cosas por eso. Elmer. Gracias, licenciado. Sí, yo creo que sí tenemos que tener conocimiento para no caer en un error que nos puede costar caro, ¿verdad, licenciado? Ya puede ser pérdida de tiempo y dinero dentro de la operación de algún proyecto, ¿verdad? Gracias, Elmer. Jorge Luis. Gracias, licenciado. Creo que va amarrado lo que preguntaba usted al principio de trabajar 8 horas. Es respetar al empleado y saber cuáles son sus derechos también como obligaciones, y pues también que ellos pues puedan gozar de poder tener un avance en sus estudios, en sus momentos con la familia y demás, ¿verdad? Bueno, como administradores de empresas, nosotros tenemos que conocer toda la legislación vigente que obviamente se relacione con nuestra profesión. Dependiendo del área en la que nosotros obviamente nos vayamos desarrollando, vamos a tener que conocer más a detalle cierta legislación, pero definitivamente el tema de salud y seguridad ocupacional es un tema que atañe a todos los empresarios, a todos los ejecutivos de las empresas, porque es una obligación garantizar el bienestar de los empleados, la seguridad de los empleados. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos conocerlo. Sobre todo si nos vamos a dedicar al área de producción, en donde definitivamente los niveles de riesgo van a ser mayores por los equipos, las maquinarias que ahí se utilizan. Entonces, en resumen, cuando lleguen a esta parte de su material, tienen que ir a buscar el link de el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y sus reformas, porque tienen que conocerlo, tienen que leerlo.
Hablemos un poco de la seguridad ocupacional. ¿Qué es la seguridad ocupacional, jóvenes? Pues la seguridad ocupacional no es más que el conjunto de normas, las acciones, los procedimientos, el equipamiento que científicamente soportado se utiliza para evitar accidentes en el trabajo. Realmente, cuando nosotros hablamos de seguridad ocupacional, estamos hablando de todas esas normas que ya se han establecido con base a estudios, con base a experiencias y que definitivamente lo que buscan es evitar los accidentes en el trabajo. ¿Por qué es importante la seguridad ocupacional? Pues definitivamente porque evita el dolor físico, por un lado, a la hora de tener un accidente o una enfermedad, por otro lado, ese temor que se puede tener al saber que estamos expuestos. Toda organización, jóvenes, debe de contemplar una serie de aspectos que son de vital importancia para satisfacer no solamente el bienestar físico, sino también el bienestar mental de los empleados. ¿Esto con qué objetivo? Pues obviamente conseguir un rendimiento laboral mejor y un ambiente seguro. Ya ustedes lo mencionaban, cuando se trabajan tantas horas, cuando las condiciones laborales no son las adecuadas, pues nosotros vivimos con cierto grado de incertidumbre, eso puede generarnos estrés, el rendimiento no va a ser el mismo, obviamente la motivación no va a ser la misma y realmente lo que se busca es darle las condiciones al empleado que le permitan sentirse seguro y que las condiciones son favorables para que desarrolle sus actividades. Hablemos un poco de qué es un accidente. Básicamente es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. De hecho, se dice que inicialmente, jóvenes, un accidente es un hecho momentáneo que produce la lesión de la persona o por lo menos el daño, deterioro o desperdicio en la producción. El factor casi determinante de los accidentes, pues básicamente lo podemos agrupar en dos causas. Uno, la persona, y la otra, el medio ambiente. Me gustaría que me comenten por qué creen ustedes que la causa de un accidente puede ser la persona o por qué creen ustedes que el medio ambiente puede ser la causa del accidente. Yo siento, Ali, que si no se tienen las condiciones necesarias para trabajar, va a haber un accidente. Ok, eso es las condiciones, sería el ambiente. Alex. La manipulación incorrecta de las herramientas como pulidoras, cortadoras y todo este tipo de equipamiento. Ok, uso incorrecto, desconocimiento, puede ser. José Velázquez. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Dice que yo visité una fábrica acá en Guatemala, que las máquinas estaban en funcionamiento, 24 horas al día, los 365 días del año. Y una de ellas, pues, eran hornos, ¿verdad? Hornos calientes y algunas manejaban, o sea, materiales bastante delicados. Entonces, las máquinas incluso funcionando tenían que ser limpiadas. Entonces, sí, yo creo que el ambiente de trabajo, en ocasiones por algún descuido, obviamente, puede uno sufrir los accidentes, ¿verdad? Porque las máquinas en sí, pues, tienen que tener cierto manejo y si no se tiene, pues, el ambiente va a propiciar a que sucedan accidentes. Gracias, José. Me llama la atención que tengan que darle mantenimiento mientras los equipos estén funcionando. O sea, realmente eso es algo que no debería de suceder. O sea, ahí tenemos una alta probabilidad o un alto riesgo de exposición a un accidente, ¿verdad?
Bueno, es normal que un accidente se encuentre no solo una, sino varias causas, porque obviamente pueden haber varias cosas que se estén conjugando en el mismo tiempo. Pero se ha determinado que dentro de las subcausas que pueden influir, básicamente se pueden agrupar en 3. ¿Alguien va a hablar? ¿No? Bueno, la primera pueden ser los actos inseguros. ¿Cómo pueden darse los actos inseguros? Ustedes lo mencionaban. Podría ser una actitud inapropiada. Sabemos que tenemos que usar equipo de protección, pero no queremos porque si uso casco me arruina el peinado. Sabemos que tenemos que usar protectores para los oídos, pero no, preferimos aguantar el ruido. Esta es una actitud inapropiada por parte del operario, de parte del empleado, que puede provocar un accidente. La segunda puede ser la falta de conocimiento, o sea, no sabe. Imagínense que no estoy capacitado para utilizar un taladro y decido utilizarlo. Obviamente, ese es un acto inseguro porque no tengo ni la capacitación, no tengo ni la experiencia y sencillamente lo estoy haciendo. También dentro de los actos inseguros podría encontrarse la incapacidad física o incapacidad mental. Esto quiere decir que no se puede. O sea, físicamente no estoy preparado y sin embargo, pues lo hago. Esos pueden ser los actos inseguros. Ejemplo, un acto inseguro podría ser, usted necesita colocar, no sé, un tornillo a cierta altura en la pared y como es más práctico y tiene 2 botes con pintura a la mano, los apila, se trepa y empieza a hacer la maniobra. Este es un acto inseguro porque definitivamente usted puede perder el equilibrio, cualquier cosa puede pasar y se puede lastimar. Por otro lado, podríamos hablar de condiciones inseguras, que es donde el ambiente no permite que haya una condición adecuada para desarrollar un trabajo. Por ejemplo, podría ser un piso mojado, podría ser herramientas tiradas en el piso, o como vemos la figura que tenemos acá, una escalera que está soportada sobre la pared, cuando esta debería de estar a lo largo en el piso para evitar cualquier situación que pueda darse. Realmente puede decirse o puede definirse que la violación de un accidente que debió observarse, lo cual, o sea, realmente produjo el accidente. Esa sería, pues obviamente, la primera condición. La segunda, pues no son los actos inseguros, sino son las condiciones inseguras. Esto se refiere más a las condiciones físicas o mecánicas que pueden definirse como aquellas que debieron haber sido corregidas por el agente seleccionado. Vimos que había agua en el piso y no la secamos. Vimos que habían herramientas tiradas en el piso y no las recogimos y las apilamos en el lugar adecuado. Sabíamos que íbamos a trabajar en un lugar donde había demasiadas partículas de polvo y no utilizamos una mascarilla. Entonces, definitivamente, esas son condiciones inseguras. Podríamos clasificarlas, por ejemplo, si hacemos un trabajo sin la protección requerida, sin la protección inadecuada. Podríamos hablar de utilizar máquinas que se encuentran en mal estado, diseño inseguro de máquinas y herramientas, una distribución de planta que sea insegura, y la iluminación inadecuada. La iluminación inadecuada, jóvenes, puede ser falta de iluminación o puede ser exceso de iluminación. Puede haber ventilación inapropiada de ropa y equipo de personal también que puede ser inseguro. ¿Cómo podemos clasificar los accidentes? Los accidentes se pueden clasificar de diferente forma. Por ejemplo, podríamos hablar que
hay golpe contra la persona. ¿Eso qué significa? Que la persona es proyectada contra algún objeto. ¿Sí? La persona hacia el objeto. También hay golpe por el objeto. Esto es cuando el objeto es proyectado contra la persona. Asumamos que estamos cortando una pieza en una sierra por una mala manipulación. La pieza se suelta y obviamente se dirige hacia donde nosotros estamos y nos golpea. Ese es el golpe por el objeto. Puede haber un accidente de atrapamiento. Puede ser uno atrapado por algo, puede ser uno atrapado en algo o puede ser uno atrapado entre algo. Pueden haber caídas, sobreesfuerzo, contacto con temperaturas extremas, esto puede ser tanto frío como calor. Puede haber inhalación, absorción de sustancias tóxicas y puede haber contacto con corriente eléctrica. Obviamente pueden haber muchas más condiciones inseguras, pero definitivamente estas son algunas de ellas. Los accidentes generalmente nos obligan a ausentarnos del trabajo y existen accidentes que obligan al trabajador a ausentarse del trabajo y eso hace que se deban de clasificar. Por ejemplo, tenemos los accidentes mortales. Tal vez ese es el extremo más grande cuando se da la pérdida de la vida de un trabajador por un accidente. Hay incapacidad total permanente. Eso quiere decir que el trabajador ya no va a volver a poder trabajar de por vida. Supongamos la pérdida de la vista, por ejemplo, y definitivamente pues ahí hay una incapacidad total permanente. Podría haber una incapacidad parcial permanente. Aquí el ejemplo tal vez sería, no perdió la vista, pero perdió un ojo. Entonces hay una incapacidad parcial. Y puede haber incapacidad total temporal, o sea, esto quiere decir que durante algunos días el empleado no va a poder llegar a trabajar, pero va a ser de manera temporal. Una fractura, por ejemplo, en una pierna, cuando la fractura se recupera, pues uno retoma las actividades nuevamente. ¿Qué medidas correctivas, jóvenes, podríamos considerar para la prevención de accidentes? Pues bueno, lo primero y lo más importante es que tengamos el personal adecuado, que cuando seleccionemos al personal, nos tomemos el tiempo para tener no solo las características físicas, sino también psíquicas que se necesitan para cierto puesto. Lo segundo es educar de manera sistemática. Tenemos que crear y estar actualizando constante y sistemáticamente en la mente del obrero, del empleado, de los jefes, de quien sea, el conocimiento y el convencimiento de que necesitamos conocer las medidas de seguridad, pero no solo conocerlas, que también tenemos que adoptarlas. Yo sé, jóvenes, que muchos de nosotros, y podría decir que tal vez algunos de ustedes en su trabajo requieran cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, utilizar mascarilla. Sabemos que la mascarilla nos protege, pero si no la usamos, nosotros mismos nos estamos exponiendo. Entonces, realmente no estamos educados para seguir las instrucciones. También se puede considerar dentro de las medidas correctivas la recolocación, del trabajo. Esto puede darse debido a que algunos accidentes, por circunstancias personales, de salud o de debilidad del trabajador, sea necesario colocarlo en otro puesto diferente para que obviamente se disminuya la propensión a los accidentes. Algo muy importante, jóvenes, que también ayuda a prevenirlos es la revisión técnica periódica. Esto debería ser obligatorio y esto lo que haría es que nos ayudaría a detectar y observar aquellas circunstancias o medidas de protección de actividades inseguras. Si nosotros hacemos una revisión periódica y encontramos este tipo de actividades inseguras, podemos corregirlas.
El tratamiento médico pues es necesario cuando se determine que hay causas biológicas. También es necesaria la orientación psíquica. Esto puede darse al trabajador por medio de un psicólogo y generalmente cuando los accidentes pueden ser causados por descontentos del trabajador, por ansiedad en la relación con la empresa o con su familia y algunas frustraciones. Entonces es importante. La disciplina definitivamente también puede ser determinante en la prevención de los accidentes, porque la falta de orden en la manera de realizar el trabajo, el dejar fuera del lugar herramientas, materiales, pues puede ser causa directa de un accidente. ¿Dudas o comentarios hasta este momento? No, listo, todo bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los costos asociados a los accidentes y cuáles son sus causas y su prevención? Realmente la seguridad ocupacional, jóvenes, debe verse como una inversión. ¿Por qué? Porque cuando se estiman los beneficios de un programa de seguridad industrial, se debe considerar dos tipos de costos. Realmente los costos de los accidentes de trabajo puede ser el sueldo del accidentado, puede ser las horas de atención médica, el costo de la ambulancia, las horas que los jóvenes compañeros han puesto atención durante el accidente. Entonces, tenemos costos directos. El costo directo está representado principalmente por los salarios de la persona lesionada durante su periodo de incapacidad y su atención médica en caso de que la incapacidad sea permanente. Este costo, pues ustedes me van a decir, LIC, ¿esto lo cubre el ICS o lo cubre la compañía aseguradora? Es correcto. Muchas empresas consideran que el accidente queda liquidado al realizar estos gastos, pero aunque son los más notorios por realizarse cerca del accidente, solo representan una quinta parte del costo total. Imagínense, solo una quinta parte. Cuando nosotros decimos una quinta parte, jóvenes, ¿a qué porcentaje nos estamos refiriendo? ¿Al 20%? Al 20%, o sea, realmente lo que vemos es únicamente el 20%. Los costos indirectos, que también los llamamos costos ocultos, como no es fácil identificarlos, no es fácil cuantificarlos, obviamente son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos son 4 o 5 veces más altos que los costos directos. Eso quiere decir que estos son entre el 80%, el 80 o un poco más de los costos directos. ¿Cuáles pueden ser estos costos ocultos, estos costos indirectos? Bueno, si tuviésemos que reemplazar a un trabajador accidentado, en lo que lo buscamos, en lo que seleccionamos, entrevistamos los candidatos, hacemos las evaluaciones, eso nos va a llevar un buen tiempo. Tenemos que perder tiempo o se pierde tiempo de otros trabajadores que ayudaron o estuvieron de observadores, que ustedes saben que eso es muy común. O sea, alguien se lastima y casi que media empresa está viendo qué fue lo que sucedió. Ahí se está perdiendo tiempo. Si tuviéramos que hablar de reparaciones de la maquinaria, pues estamos hablando también de una inversión económica, ¿no? Y por ejemplo, si perdimos producción, perdimos horas de producción, necesitamos cumplir un pedido, necesitamos recuperar el tiempo que separó la línea de producción, eso necesita tiempo extra de pago. Y todo esto es
plata, 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 que si bien es cierto, pudiéramos considerar que no está directamente relacionada con el accidente, pero sí tiene un impacto en nuestros costos por un accidente que se dio. También dentro de estos costos está el costo de investigación del accidente, porque hay que saber qué fue lo que pasó, fue una imprudencia, el equipo estaba malo, etcétera, ¿verdad? Obviamente la supervisión y la gerencia tienen que invertir tiempo, se pueden perder ventas por no cumplir con las órdenes a tiempo, y bueno, dependiendo del tipo de accidente que haya sido, también hay que invertir tiempo en la limpieza, y eso sigue siendo un costo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. José. Licenciado, buenas noches. Me surge una duda, disculpe, todavía no he terminado de leer tampoco el documento, pero por ejemplo, las empresas que se dedican al transporte, ¿verdad? Como de alimentos o transporte pesado, o las de entrega de correos, la seguridad o el constante revisión de sus automóviles o su transporte, ¿es parte de la salud y seguridad ocupacional o eso es en otra área? De hecho, es parte de la seguridad y ahí entra muchísimo el mantenimiento preventivo. De hecho, parte de lo que vamos a ver al final de este documento es el mantenimiento, los tipos de mantenimiento que hay. Y esto es algo muy sencillo, jóvenes, porque es tan fácil como pensar en nuestros vehículos. Entiéndase, moto, carro, ¿quiénes son del team mantenimiento constante del vehículo? Yo, licenciado, pues no constante, pero cada vez que le toca servicio y cosas así. Ok. Cuando nosotros le damos mantenimiento preventivo a nuestros vehículos, nosotros, ¿qué estamos logrando con eso? Prevenir desperfectos mecánicos. Prevenir desperfectos mecánicos. Asegurar que el rendimiento es óptimo. Aumentar la vida del vehículo. Sí, o sea, cuando nosotros le damos un mantenimiento adecuado, nosotros estamos alargando la vida útil del vehículo. Y lo que estamos evitando es que en algún momento, por falta de mantenimiento, la reparación tenga que ser mayor, que nos quedemos sin vehículo por algún periodo de tiempo, que la reparación sea mucho más cara. No es lo mismo sustituir piezas por mantenimiento que sustituir piezas porque se dañó ¿cómo se dice? Un conjunto de piezas de manera conjunta, porque una pieza tenía relación con la otra y obviamente a la hora de darse el desperfecto hay que cambiarlas todas. Entonces, eso es lo que al final debemos nosotros entender, que toda la maquinaria, toda la herramienta que tenemos en nuestras empresas es necesario darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso alarga la vida, porque eso debe verse como una inversión y porque estamos de alguna manera también garantizando que el nivel de riesgo para un accidente de nuestros empleados se reduce. Pero esa es parte de la razón por la cual debemos trabajar en el mantenimiento. Ana Elizabeth habla de la importancia de capacitar a los empleados. Definitivamente que sí. La capacitación, por eso decíamos en algún momento que la capacitación debe ser permanente y debemos entender que no solamente es saber cuáles son las áreas de riesgo, no solamente es saber cómo utilizar los equipos, también hay que hacerlo. Porque una cosa es que sepamos que pueden suceder accidentes y otra es que nosotros por descuido los provoquemos. ¿Comentarios?
Pareciera que no. Hablemos un poco de las señales de seguridad o de la señalización de seguridad. Cuando hablamos de señalización de seguridad, jóvenes, estamos hablando del conjunto de señales que advierten a los usuarios de cualquier vía de comunicación, lugar, pasillo, corredor, oficina, fábrica, edificio, lo que sea, deben estar alertas y deben de seguir ciertas conductas para evitar daños y no correr riesgos. Pues en cualquier lugar existen sitios o condiciones que son peligrosas. Las señales de seguridad, jóvenes, pues deben atraer la atención en primer lugar, deben de tener un mensaje completo, deben ser claras, tienen que tener una única posibilidad de interpretación, no pueden ser ambiguas, y tienen que entregar indicaciones que se puedan seguir. Esas son como las características que las señales deben de tener. Realmente, dentro de los requisitos de utilización de señales, jóvenes, que deben darse, en primer lugar está la altura y la posición. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo con la Conred hay un manual en donde nos indica cuál es la altura, cuál es la posición que una señal debe tener, y esto tiene que tomar en cuenta, su relación con el ángulo visual. Por otro lado, el lugar de emplazamiento o el lugar en donde la colocamos, esta señal debe estar iluminada, tiene que verse fácilmente y tiene que ser accesible. O sea, no vamos a poner una señal atrás de un mueble. Tiene que ser en un lugar donde sea visible, donde esté iluminado, donde la gente pueda ver. Y en tercer lugar, las señales se deben retirar cuando deja de existir una situación que justificaba el haberlas colocado. Por ejemplo, si colocamos señales para el uso obligatorio de mascarillas y hoy ya no estamos usando mascarillas, pues definitivamente tendríamos que quitar esas señales. ¿Cuáles son los colores de la seguridad? Pues los colores son señales del nivel de seguridad que existe en un lugar o en una situación. Básicamente tenemos el rojo, el amarillo, el azul y el verde. ¿Tienen idea ustedes para qué sirve cada color? No, licenciado. ¿Nadie más? Licenciado, perdone, fíjese que no sé, ¿verdad?, si tiene relación o no, pero fíjese que a nosotros nos dijeron que en la empresa tiene que haber una persona que, por ejemplo, que sepa primeros auxilios, ¿verdad? Cómo poner una venda, una gasa, un suero, o hielo en frío. No sé si este tema entraría aquí en lo que estamos viendo. De hecho, Marlon, así es. Más adelante vamos a ver que dentro de los requerimientos que tiene este reglamento está que dependiendo de la cantidad de personas que trabajan en la empresa, debe haber una persona asignada para la salud y la seguridad ocupacional y debe tener ciertas características, tiene que tener ciertas condiciones. ¿Sí, José? El licenciado, si no estoy mal, me recuerdo un poco que es preventivas, indicativas y no sé si no sé, creo que esta palabra no está bien, pero que prohíben. Entonces medio me recuerdo con los colores. Verde sí no me recuerdo para qué es, pero amarillo que es preventiva y azul indicativa. Ok, perfecto, muchas gracias. Es como información, creo, ¿verdad, Liz? Sí, es correcto, Luis. Ahora vamos a verlas. Vamos a empezar con las señales de advertencia. Las señales de advertencia, jóvenes, son de color amarillo. Estas tienen forma triangular. El pictograma debe ser de color negro. Ya les dije que el color es amarillo, el fondo sobre el cual se pone el pictograma, que es triangular, y el color amarillo debe de cubrir por lo menos el 50% de la superficie. Adicional, los bordes tienen que ser negros. Aquí generalmente vamos a encontrar pues advertencia, alta tensión, peligro, algún explosivo, inflamable, por ejemplo, podrían ser algunas de las señales de advertencia, que en color amarillo. Las señales de prohibición
están en color rojo. Estas señales tienen una forma redonda. El pictograma siempre va a ser negro, pero esta vez sobre un fondo blanco. Y básicamente los bordes y la banda deben de ser de color rojo. Este debe cubrir el 35% de la superficie total de la señal. La banda que debe de tener este círculo es transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente está inclinada de manera descendente, o sea, empieza arriba y termina abajo, y debe ser de izquierda a derecha. Y esta banda tiene que estar a 45 grados respecto de la superficie de la señal. Estas son características, pues obviamente, específicas. ¿Cuáles podríamos encontrar aquí? Pues prohibida la entrada, prohibido el paso, prohibido fumar, por ejemplo, son algunas de estas señales. Dentro de las señales de obligación, son las que tenemos con color azul. Estas también son redondas, el pictograma es blanco, pero esta vez sobre el fondo azul, y este color azul debe de cubrir por lo menos el 50% de la superficie de la señal. Aquí está el uso de mascarillas o el uso de gafas, el uso de guantes, que son de carácter obligatorio. Y tenemos también las medidas o las señales relativas a seguridad. Estas señales son en forma rectangular o cuadrada. Y aquí se utiliza un pictograma blanco. Si es sobre fondo rojo es porque son contra incendios. Y si es en color verde, obviamente son de salvamento o de socorro. En todo caso, tanto la de salvamento o la de contra incendios deben de tener el 50% de la superficie de la señal con el color. Contra incendios, pues ustedes van a ver la de extintor, alarma contra incendios, y de salvamento, pues podría ser el botiquín de primeros auxilios, las escaleras de emergencia o las salidas de emergencia. ¿Alguna duda o algún comentario con respecto a las señales o a la señalización? No, Nick, creo que ninguno. Ok. Julio pregunta si debe de tener algún tamaño especial. Sí, hay un documento de la Conred en donde especifican los tamaños que deben de tener, y esto obviamente, jóvenes, está también en función de la ubicación que se le va a dar a la señal, porque no es lo mismo que pongamos señales en una oficina a que pongamos señales en una bodega. Acá también debe de tomarse en cuenta la altura, el ángulo, la iluminación, porque lo que se busca es que sean visibles desde diferentes puntos de vista. Hablemos un poco de salud ocupacional. ¿Qué es la salud ocupacional, jóvenes? Pues realmente previene las enfermedades ocupacionales, manteniendo la salud de los trabajadores aún en condiciones adversas en un ambiente en que se elabora. Realmente debe contener todas las normas, los reglamentos y los procedimientos orientados a conservar la salud del trabajador. La salud ocupacional es lo que busca, mantener la salud del trabajador en el trabajo. ¿Cómo se clasifica la salud ocupacional? Pues se clasifica en social o pública y también en individual o privada. Cuando hablamos de salud social o pública, son todos aquellos hábitos, todas aquellas normas, aquellas actitudes que una persona pone en práctica para contribuir con el bienestar no solamente individual, sino también social. ¿Cuáles podrían ser esas normas o esas actitudes o esos hábitos? Bueno, mantener limpio y ordenado el hogar, el lugar de trabajo, puede ser una forma. Hacer uso adecuado de sanitarios, de duchas, de mingitorios, de lavamanos, también. El no tirar la basura a la calle, el ser cuidadoso con mis hábitos porque repercuten en los demás, eso es parte de la salud social o pública. En cuanto a la salud individual o privada, pues aquí vamos a ver de los hábitos y las actitudes
que una persona posee, pero relacionados para preservar y mejorar su propia salud. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos? Pues bañarse con frecuencia es uno de ellos, lavarse las manos antes de cada comida, cambiarse de ropa, no excederse en comidas, no excederse en bebidas, descansar las horas necesarias, no comer ni descansar en lugares contaminados, evitar el consumo de drogas y llevar una vida ordenada. Realmente, primero tenemos que preocuparnos de manera individual o privada en nuestra salud, y eso lo vamos a exportar o lo vamos a exponenciar hacia la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social de las personas. Entonces, se dan cuenta, hablamos de la parte física, hablamos de la parte mental, pero también hablamos de la sociedad. No podríamos hablar de salud mientras yo pueda estar físicamente y mentalmente bien, pero la sociedad a la cual pertenezco no. Lo acabamos de vivir recientemente con el tema de la pandemia. Realmente ahí había un efecto social muy grande. De hecho, cuando hablamos de la salud ocupacional a nivel social, pues el tiempo que usamos mascarilla, que tuvimos distanciamiento, era parte también de esas normas para evitar que la enfermedad se propagara. Cuando hablamos de enfermedad jóvenes, estamos hablando de una reacción o de un trastorno que se da en el organismo humano que se produce a causa de un agente biológico, de un factor físico, químico o ambiental. Las enfermedades, obviamente, de acuerdo a la higiene en el trabajo, se puede clasificar en enfermedades profesionales y en enfermedades ocupacionales. Una enfermedad profesional surge cuando hay una reacción o trastorno en el organismo humano causado por la actividad que se realiza dentro de la empresa o el medio en que se desenvuelve el trabajador. Una enfermedad profesional pues podría ser un lumbago o una ciática por manejar de manera incorrecta los pesos en una bodega. O podría ser el efecto del túnel del carpo, que se da en las personas que pasan mucho tiempo trabajando con un teclado o con un mouse y no son de tipo ergonómico. Entonces, eso sería una enfermedad profesional. Y una enfermedad ocupacional es la que surge a consecuencia de la exposición a los agentes de un ambiente laboral. Entonces, podría ser exposición a materias primas, a productos intermedios o finales, o al proceso mismo de trabajo, que pueda producir incapacidad o hasta ocasionar la muerte. Realmente este es un proceso patológico generalmente incapacitante que se deriva de la repetición de una causa proveniente directamente del trabajo o del ambiente. Si estamos expuestos, por ejemplo, a mucho ruido en el lugar de trabajo, podríamos en algún momento perder la audición o podríamos sufrir de estrés. O, por ejemplo, si estamos en un ambiente en donde se trabaja con químicos y los estamos inhalando constantemente, estos en algún momento pues podrían causarnos un daño a nivel respiratorio. O sea, son ejemplos, por decir de alguna manera. Un programa de salud ocupacional debe trabajarse conjuntamente con un programa de seguridad, lo que hablábamos hace un momento, ya que ambas persiguen la misma finalidad, que es proteger la salud y el bienestar del trabajador. ¿Qué puntos debería de considerar o debería de incluir un programa de salud y seguridad? Pues tendría que hacer referencia a los primeros auxilios, al entrenamiento y a la capacitación del personal, al programa de prevención de uso de alcohol y drogas, la protección contra incendios, procedimientos y planes de emergencia, formación de un comité de seguridad e higiene, procedimientos seguros de cada operación, transporte, manejo y control del medio ambiente, como por ejemplo los desechos, tanto sólidos, líquidos y gaseosos, la evaluación de los riesgos, el equipo de protección personal, la seguridad de las instalaciones y el manejo de los combustibles.
Si ustedes observan, realmente son muchos los elementos que un programa de este tipo debería de tener y que realmente todos son sumamente. Un programa de salud ocupacional, dentro de los elementos que debe considerar, pues podría mencionarse el que tenga un examen médico, el personal en el momento de su admisión, que posteriormente pueda tenerse un examen médico anual para cada trabajador. Es importante que este plan o este programa, perdón, considere el registro de accidentes y de enfermedades y obviamente que se cuente con un servicio de enfermería o de primeros auxilios. Dependiendo del tipo de empresa, algunos de ellos pueden incluir un seguro médico hospitalario o un seguro o servicio dental y de la vista. Habría que considerar servicios de fumigación y obviamente tratamiento adecuado de desechos, ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues obviamente nos dice en el artículo, en el Acuerdo Gubernativo 33-2006, en el artículo 124, dice que los servicios de salud en los lugares de trabajo se definen como servicios preventivos. Esto es lo que acaba de preguntar nuestro compañero. Entonces, dice que es necesario para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo saludable para el trabajador y el patrono, que se fortalezca esa capacitación de los trabajadores, esa adaptación, y por lo tanto, todo patrono que cuente con menos de 10 trabajadores debe disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, el cual debe ser autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o por la sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y aquí es donde nos indican que debe haber un monitor de salud y seguridad ocupacional. Este monitor de salud y seguridad ocupacional, esto es lo que le decía al compañero que hizo la pregunta. Dependiendo del tamaño de la empresa, va a ser el tipo de perfil que tenga que tener este monitor. En todo caso, los monitores por jornada de trabajo siempre va a ser uno por cada jornada. Pero el monitor de salud y seguridad, si la empresa tiene menos de 10 empleados, puede ser un trabajador que se capacite en el ICS o en el Ministerio de Trabajo con relación a primeros auxilios y uso de botiquín, que era lo que nuestro compañero decía, que sepa poner vendas, que sepa lo básico de primeros auxilios. Pero ¿qué sucede? Si la empresa tiene de 10 a 100 empleados, ya no puede ser un trabajador capacitado. Tenemos que tener un auxiliar de enfermería. Ya esta persona, pues obviamente tiene otro nivel de conocimientos, tiene un poco más de... sabe cómo atender ciertas situaciones y obviamente ese es el perfil que nos piden que tenga. En el caso de las empresas que tienen 101 a 500 empleados, ya no es un auxiliar de enfermería, aquí se necesita un enfermero profesional, o sea, ya estamos hablando de otro nivel, ya es alguien que sabe hacer cosas diferentes y puede dar ciertos seguimientos en caso sea necesario. Y por último, para las empresas que tienen más de 500 empleados, tienen que tener un colegiado activo, un médico colegiado activo. Ya se está hablando de que hay que tener una clínica, de que hay alguien fijo en la empresa, pues obviamente por la cantidad de empleados que hay. El compañero que había hecho el comentario, no sé si ahora, pues obviamente ya aclaré su pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias. Es que fíjese que a nosotros nos cayó del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y no teníamos pues esta persona, ¿verdad? Entonces, pero al fin pues nos explicaron de que es importante que esté, porque y vinieron a ver, por ejemplo, las sillas, los respaldos, el aire acondicionado, la temperatura y todo eso, pero sí es serio eso, a usted.
Es correcto, Marlon. De hecho, yo les mencionaba que en la empresa en la que yo trabajo, que yo recuerde, han llegado un par de veces a hacer inspecciones y obviamente sí son muy acuciosos. Una de las inspecciones fue post-pandemia y recuerdo que el tema del distanciamiento social, el tema del gel en la entrada, el tomar la temperatura, el tener un registro, todo eso fue como parte de lo que fueron a chequear y evaluar. Lo que sí es cierto es que en este tipo de inspecciones que realizan, dependiendo de los hallazgos que se hayan dado, dan algún tiempo prudencial para que se hagan los ajustes necesarios y regresan a evaluar que se cumpla con ellos. Obviamente, si el incumplimiento es muy significativo, hay multas también, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros debemos conocer. Son las 8:26. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. No, Lick, todo claro, Lick. Entonces, jóvenes, yo les pido que por favor lean su material. Realmente, pues yo lo que estoy haciendo es un resumen de este material. El día martes vamos a resolver las dudas que tengan de laboratorio, pues el examen lo tenemos el próximo viernes y la intención es que ustedes trabajen este fin de semana en laboratorio y podamos resolver las dudas que surjan el próximo martes. Y les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso y los veo la próxima semana. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.